El día de hoy, bueno, pues dando seguimiento a la temática que previamente se había establecido, eh, pues vamos a compartir esta charla sobre algunos elementos de inclusión. Bueno, pues como ustedes saben, la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes, a través del Departamento de Apoyo a la Inclusión, se enfoca en atender al alumnado que tiene o que evidentemente pues tiene alguna discapacidad, por un lado, también al alumnado que pertenece a la comunidad LGBTIQ+, e igualmente pues al alumnado indígena. Entonces, en este tenor es que la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes incluye y realiza acciones enfocadas a la inclusión de personas con discapacidad. En ese sentido, bueno, les voy a compartir la pantalla sobre la charla del día de hoy. Bueno, ustedes me indican si se ve la pantalla. Entonces, bueno, una comunidad aliada. El título de esta charla, que también es muy afín a lo que el doctor Aarón estaría presentando el día de hoy. Bueno, pues ¿por qué una comunidad aliada? Y bueno, pues en espera también de que el doctor Aarón pueda conectarse pues en alguna otra ocasión para el taller sobre la lengua de señas mexicana. Bueno, pues esta comunidad aliada, nosotros como institución de educación superior, bueno, pues el objetivo es lograr una sensibilización en todos quienes somos partícipes de esta institución. Entonces, la charla del día de hoy se va a enfocar evidentemente en pues dar algunos datos específicos sobre la lengua de señas mexicana y por otro lado también algunos datos sobre la comunidad LGBTIQ+, que son dos, como ya lo mencionaba, dos grupos, dos áreas que la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes pues atiende. Y bien, pues, ¿cuál es el antecedente o por qué surge el título, o cómo surge más bien esta charla de comunidad aliada? Bueno, pues al final es importante que nosotros como universitarios y universitarias pues tengamos y seamos sensibles ante la diversidad. Muchas veces hemos visto algunas cuestiones pues de discriminación por, eh, por, por evidentemente, pues por una diversidad, ¿no? Sea de tipo, pues étnico, cultural, lingüístico, de habilidades. Y bueno, pues en ese sentido es que, pues la universidad, al ser una institución que tiene un fin para con la sociedad, bueno, pues el objetivo es que nuestros propios estudiantes pues se sensibilicen y también pues logren contribuir al pleno desarrollo de nuestras comunidades. Entonces, bueno, en ese sentido es que el título alude a que, bueno, pues quienes somos partícipes de esta máxima casa de estudios, estamos convencidos de que pues somos ricos y somos fuertes en la diversidad, ¿no? ¿Y por qué también es relevante pues conversar sobre este tema? Como ustedes ahora saben, a nivel mundial se enfrentan algunos retos específicamente con respecto a colectivos, ¿no? No está de más recordar las acciones que se están llevando en Estados Unidos con respecto a la eliminación de agendas que vista a los ojos de algunos partidos y también de algunos pues partidos representantes, es una agenda que alude a lo woke, ¿no? Para quienes escuchan por primera vez este concepto, bueno, lo woke viene del inglés, el inglés del verbo wake, que es despertar, y lo woke sería el pasado, ¿no? Como los despertados, es decir, lo woke alude a pues quienes son conscientes de que pues el mundo se transformó y de que pues no podemos considerar que el mundo únicamente es de las personas que son heterosexuales, que no tienen ninguna discapacidad y que pues son personas blancas, hegemónicas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, estos discursos que critican a quienes somos conscientes de que pues vivimos en un mundo diverso,
pues han llegado desafortunadamente a puestos de poder, específicamente me refiero a Estados Unidos, en donde si pensamos, por ejemplo, pues en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, sino también en países latinoamericanos, como por ejemplo Argentina, el propio presidente Milei, él en las primeras acciones que hizo fue eliminar el Departamento de Educación y fusionarlo con el Departamento de Deporte, pues porque pues, la educación había ido demasiado lejos bueno, pues eso en detrimento de los derechos de las personas, ¿no? Un caso similar está sucediendo o ha sucedido en Estados Unidos, en donde se ha eliminado una de las enmiendas que reconoce a la diversidad sexual, ¿no? Y no únicamente la diversidad sexual, sino también se han eliminado algunos beneficios que tenían o que disfrutaban algunas personas, como por ejemplo las personas con discapacidad. Entonces, a esto se suman, por ejemplo, los discursos de xenofobia, específicamente hacia personas latinoamericanas, y bueno, ya ni comentar sobre la situación que enfrentan nuestros connacionales mexicanos en Estados Unidos. Entonces, por eso es importante porque viendo una estadística, en términos generales, podríamos actualmente, en pleno agosto del 2025, podríamos asegurar que en términos de derechos humanos, México es un país más progresista que Estados Unidos, ¿no? ¿Y esto con qué fundamento? Pues con el fundamento de que en México se reconoce o hay una mayoría de estados que reconocen el aborto legal en el territorio nacional, mientras que Estados Unidos, por ejemplo, pues ha ido a la inversa, ¿no? Ha logrado echar o revertir algunos principios jurídicos que penalizan de nueva cuenta el embarazo o la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Esto pues poner un ejemplo y además que desafortunadamente en Estados Unidos pues desde hace muchos años no existe este respeto hacia los derechos de los pueblos indígenas porque también pues ha habido pues desde hace mucho tiempo, esto no es reciente, sino en realidad es que desde hace mucho tiempo es que los pueblos originarios o los First Nation pues han sido han sido marginados eh, estructuralmente, lo cual los ha llevado pues a la muerte, básicamente, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues evidentemente, pues no ofreciéndoles salud, educación, violando sus derechos. Entonces, bueno, pues es una situación muy compleja. México ahora se encuentra en un momento que es, yo creo que de los más importantes a nivel del reconocimiento de los pueblos y de las comunidades indígenas y también, pues también en la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Afortunadamente se ha erradicado y también continuamente estamos erradicando los discursos capacitistas, ¿no? En donde pues a las personas con discapacidad se les veía pues como sujetos sin capacidad de agencia, pero bueno, ahora pues siempre quizá lo hemos sabido, pero ahora hay un reconocimiento legítimo y se entiende que las personas con discapacidad son personas que tienen y deben gozar de los plenos derechos que pues igualmente están suscritos en la Constitución. Entonces, pues de ahí la importancia de regresar a estos temas de nueva cuenta, de sensibilizarnos y aprender más, porque, bueno, pues la situación ahora que estamos viviendo en nuestro país del norte, con nuestro vecino del norte y con nuestros vecinos latinoamericanos del sur, bueno, pues también es compleja, es complicada y como ya lo decía, pues para el caso mexicano, pues tenemos ahora grandes acciones y pues hay un gran apoyo hacia, la, la, hacia temas como el apoyo a la discapacidad y también la reivindicación de los pueblos y comunidades indígenas y también la comunidad LGBTIQ+. Y también algo que es muy importante es que también desde la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes se cuenta con acciones específicas para estudiantes en situación de retorno. Esto, pues, como ustedes saben, pues ahora enfrentamos una ola de deportaciones pues, de Estados Unidos y pues se ofrece para el alumnado que desea continuar sus estudios, bueno, pues medios para que se incorporen de manera satisfactoria, ¿no? Entonces, pues por esto mismo es que somos una comunidad aliada
porque más allá de ser esta comunidad woke, ¿no? Más bien creo que somos una comunidad que se preocupa por los derechos humanos y también porque como en su momento hubo un video de una actriz, Jane Fonda, que decía, y ella criticaba estos planteamientos de Donald Trump, que decía, ella replicaba y le decía que si ser woke era preocuparte por los derechos de las personas que han vivido discriminados, marginados del propio sistema, que ella se consideraba una persona woke, ¿no? Entonces, hay, bueno, pues diferentes posturas sobre pues esta forma de acercarse al estudio de los derechos humanos y también además de más que el estudio, la garantía de los derechos humanos de las personas que no cumplen, como ya decía, con el estereotipo o con el canon hegemónico, ¿no? Por eso, y de ahí, bueno, pues la reivindicación de los cuerpos diversos, de la diversidad sexual, de las personas con discapacidad. Y bueno, no sé si ahora ustedes en la última marcha de la comunidad LGBTQ más del orgullo, hubo una serie de proyectos fotográficos en donde se tomaban fotografías de personas con discapacidad, usuarias de sillas de ruedas, que fueron a marchar justamente, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque regularmente pues se pensaba como sujetos que no tenían, sujetos sin agencia, sujetos que no tenían pues derechos, ¿no? O que si tenían pues eran personas, y también algo que pues por mucho tiempo se criticó del trato que se les daba a las personas con discapacidad, es que pues se les idealizaba, ¿no? Se les pensaba como angelitos, ¿no? Se les pensaba como personas que tenían unas cualidades, pero bueno, pues las personas con discapacidad, al igual que todas las personas, pues tienen deseos, tienen gustos, tienen intereses, y también, bueno, pues en la diversidad se construye pues esto, ¿no? El conjunto de voces. Entonces, bueno, de ahí este tema de la comunidad aliada, que sin duda pues es importante y es fundamental. Bien, entonces ese es, digamos, el contexto de por qué nombrar comunidad aliada a esta charla y que, bueno, pues yo también estoy muy contento de que esta charla que ahora compartiré con ustedes sea, digamos, como un primer escalón para cuando tengamos la charla y el taller propiamente dicho con el doctor Aarón, pues nos sirva ya tengamos, digamos, un marco referencial de cómo surge la lengua de señas mexicana, cuál es el antecedente, ¿no? Porque propiamente, pues el doctor Aarón lo que hace es que explica y nos instruye justamente en, en cómo presentarnos, el alfabeto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante también llegar con esta sensibilización sobre algunos mitos que pues muchas veces como que llegamos a tener sobre la lengua de señas mexicana. Bien, pues dicho esto, antes quiero hacer una mención este es un libro que es un libro muy bonito, porque es un libro que se publicó, si no me equivoco, el año pasado, el 2024, y que es un cuento que ganó un premio y que lo edita pues nuestra universidad a través del Fondo de Edición de la Secretaría de Difusión Cultural. Y el libro se llama Polinizazón, ¿no? Es un cuento, el autor es Andrés Bustamante y el ilustrador es Emiliano Cuenca Pichardo. ¿Y por qué es que me permití presentarles este recurso? Pues porque en algún momento creo que lo llegué a ver en el repositorio de la Universidad Digital, pero no puse el link por una cuestión. Aunque el recurso está disponible, es importante tenerlo físico por una razón. Y la razón es que este es un cuento que sensibiliza sobre las personas con ceguera, y además de que la temática es sobre personas con ceguera, el libro está en braille, o sea, está evidentemente o sea, uno lo puede leer porque está escrito, pero también está en este mismo libro está la versión en braille, o sea, tiene las topografías, ¿no? Los puntos para las personas que son ciegas. Entonces, este es un libro que me parece pues un acercamiento y también una forma en que pues se muestra cómo pues nuestra propia universidad pues apoya
desde diferentes aristas estas prácticas, ¿no? Si bien a través de la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes, pues se tiene un programa específico que busca, pues sensibilizar y apoyar en general al alumnado, bueno, también desde otras áreas de la propia universidad se han impulsado estos esfuerzos, ¿no? Este es un libro que, como ya lo decía, pues sería, es muy interesante, pues por la temática y también pues por cómo está hecho y además pues porque pone en el foco y en el centro de la discusión pues cómo pensar y cómo plantear acercarnos a una persona con ceguera, ¿no? Entonces es un libro que, bueno, yo les paso ahí el dato como para que si tienen algún momento de buscarlo o si se llegan a encontrar, bueno, pues que sepan cuál es el contexto de este libro y por qué es, bueno, pues interesante tenerlo como un referente de algunos libros, que en este caso es un libro, es de literatura infantil, pero bueno, pues yo la verdad es que creo que la literatura infantil ayuda, pues, allana mucho el camino para llegar a públicos quizá que no están tan sensibilizados o que son muy reacios o tienen son muy recalcitrantes con la llegada de un tema, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre es importante saber o tener recursos como para lograr eh, llegar, ¿no? Y bueno, también para el alumnado, pues muchas veces, pues uno cuando va a la facultad y aprende algo nuevo, uno siempre tiene como el gusto de compartirlo con pues los papás, los hermanos, los tíos, los abuelitos, entonces bueno, qué mejor que pues eso, ¿no? Que yo estoy muy seguro que en nuestras familias son diversas, quizá en nuestra casa tenemos una persona con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, algún familiar que pertenece a la comunidad LGBTIQ+, y bueno, el hecho de estar en una institución que además pues abraza la diversidad, pues justamente, digamos, como que cierra la pinza social de lograr este apoyo y esta vinculación, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un recurso que sin duda también pues permite hablar de estos temas de una manera más sencilla, porque muchas veces sabemos que algunos temas pueden ser, pues sí, difíciles de presentar, pues por lo complejo que puede ser hablar de un tema tan sensible, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un libro muy interesante y bueno, pues muy bonito. Bien, la lengua de señas mexicanas, esta es una primera diapositiva que yo quisiera explicar y proponer algunas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, que en primer lugar que la lengua de señas mexicana tiene gramática propia, ¿no? Es decir, no es una traducción del español. Esto es muy interesante porque si nosotros pensamos en las traducciones de un libro del inglés al español, pues bueno, en este caso sí es una traducción, mientras que la lengua de señas mexicanas más bien es una interpretación, es decir, aunque se transmite el mensaje, no necesariamente o no no hay una correspondencia entre cada uno de los elementos pues morfológicos y sintácticos, ¿no? Es decir, pues yo tengo una oración y lo que yo voy a hacer con la lengua de señas mexicanas va a ser transmitir la idea que evoca esa oración, ¿no? Entonces, es importante porque en la lengua de señas mexicanas, pues no hay una correspondencia directa entre cada uno de los elementos lingüísticos, ¿no? Eso pues es importante porque en las traducciones sí lo hay, ¿no? O, por ejemplo, si pensamos cuando aprendemos alguna lengua, nos da mucha seguridad saber, por ejemplo, que en la frase el perro come, en inglés the dog eats, él en inglés es the, ¿no? Perro es dog y come es eats, ¿no? Entonces, como esa correspondencia entre cada uno de los elementos, entre el inglés y el español, nos da seguridad, mientras que en la lengua de señas mexicanas no hay una correspondencia directa entre cada uno de los elementos, pero lo que sí es que se transmite la idea que se está expresando, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, es decir, la lengua de señas tiene una sintaxis propia, una morfología y una semántica, ¿no? Asimismo, pues la lengua de señas mexicanas es visual y es espacial, es decir, pues se basa en movimientos de manos, expresiones faciales y corporales.
¿Qué quiere decir esta cuestión de expresiones faciales y corporales? Si ustedes han tenido oportunidad de tener, o más bien de poner atención cuando hay algún discurso oficial y hay una persona que está, bueno, con la lengua de señas mexicanas, bueno, nos daremos cuenta que utilizan, además de las manos, la gestualidad, ¿no? Es decir, utilizan la cara con, por ejemplo, los guiños, la boca, la forma en la que se colocan los labios para transmitir o complementar lo que se está expresando con los movimientos de las manos, ¿no? Entonces, son, como se menciona, son expresiones faciales y también son expresiones corporales. Eh, y bueno, esta parte de las expresiones corporales y faciales, como se indica en el cuarto punto, pues es esencial porque permite transmitir emociones y también funciones gramaticales como preguntas o negaciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos a través de la palabra oral, pero también tenemos la palabra escrita, pero a través de la palabra oral, nosotros utilizamos entonación para identificar si la oración que estamos diciendo es una pregunta o si es una afirmación, ¿no? Por ejemplo, la entonación varía. Si yo digo, eh, ¿ya comiste? ¿No? Esa es una pregunta por la entonación que le estuve dando, ¿no? Y si yo digo, ¿ya comiste? ¿No? La entonación cambió. Entonces, para la lengua de señas mexicanas lo que se utiliza, bueno, pues son estas expresiones faciales y también corporales para dar ese matiz y también esa intención comunicativa. Es decir, si yo estoy preguntando o si estoy afirmando o si estoy negando. Algo también que es muy importante y es muy, quizá es un dato que ustedes no sabían, pero entre la comunidad por ejemplo, yo me llamo Carlos y entre la comunidad yo, o sea, mi nombre no es, no como tal, no es Carlos, sino más bien se me atribuye una característica física para que cuando entre la comunidad pues se quieran referir a mí, pues me digan Carlos, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues Carlos puede ser que utilizo lentes, ¿no? Un gesto relativo a que utilizo lentes o a que tengo el pelo chino, por ejemplo, ¿no? Que son como mis dos rasgos físicos pues más destacados de mi cara, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, hay rasgos que varían, ¿no? ¿Y quién termina esto? La propia comunidad de hablantes de la lengua de señas mexicanas, ¿no? Puede ser de acuerdo con, por ejemplo, la estatura, puede ser con respecto a si utilizamos lentes, si tenemos barba, si nos peinamos de un modo, ¿no? Entonces, la comunidad usuaria de la lengua de señas mexicana es que nos va a identificar con un rasgo de nuestra personalidad, ¿no? No nos vamos a, yo me llamo Carlos, no me van a decir Carlos con el alfabeto, evidentemente, pero sí con un rasgo de mi personalidad, ¿no? Que puede ser, ya decía, el pelo, los lentes, para quien tiene barba, la barba, la forma de peinarse, eh, no sé, alguna característica que entre la comunidad de usuarios de la lengua de señas pues identifique, ¿no? Entonces eso es muy importante y bueno, pues como tal, pues también es un dato pues curioso, ¿no? Y bueno, pues ahí se refleja muy bien esto que estoy planteando en el primer punto, que no hay una traducción directa o sea, que la lengua de señas no es una traducción literal ni directa de lo que se dice en español, ¿no? Es una reinterpretación, es una interpretación del significado que está transmitiendo la oración en español, ¿no? Eso es lo que cuenta, digamos, como el núcleo del mensaje. Eh, y bueno, pues hay clasificadores que se usan para representar objetos, acciones y características, ¿no? Que es también parte de la lengua de señas mexicanas. Bien, ¿cuál es esta historia, no? Porque siempre es interesante saber cuándo surge, por qué surge, ¿no? Bueno, pues el origen es que se desarrolló a partir de la convivencia de comunidades sordas en México con influencia de la lengua de señas francesas. Y la lengua de señas mexicanas pues tiene un antecedente, tiene ya pues una gran, pues, una gran data. Se funda
con la fundación de la Escuela Nacional para, en ese momento era sordomudos, actualmente sabemos que pues como tal el término sordo-mudo no existe, porque las personas pues son sordas, pero no necesariamente porque son sordas significa que son mudas, ¿no? Entonces, bueno, hay personas, bueno, el propio doctor Aarón, él es sordo, pero pues con una gran, con terapia y con ayuda de algunos dispositivos, aprendió a hablar. Entonces, pues por eso es que políticamente, bueno, y actualmente con evidencia científica, pues no existen los sordomudos, ¿no? Por eso es que acoto que en su momento se fundó esta escuela que se llamaba así, tal cual, Escuela Nacional para Sordomudos. Actualmente, pues sabemos que no es políticamente correcto decir que una persona es sordomuda, ¿no? Entonces, bueno, en su momento se fundó esta escuela en el año de 1867 y con la institucionalización de esta escuela se impulsó la formalización de la lengua de señas, ¿no? De señas mexicanas. En 2005, ya un poco más reciente, se dio un reconocimiento oficial como lengua nacional en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Entonces, bueno, ya desde el año 2005, este año hará 20 años que se reconoce oficial como la lengua nacional, ¿no? En la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, ¿no? Y a este reconocimiento también se suma que en México existe la Ley General de Protección de Lenguas Indígenas, en donde también se reconocen las 68 lenguas indígenas con sus respectivas variantes dialectales. Entonces, pues ya lo decía desde un principio, actualmente podemos sentirnos pues muy orgullosos en términos de derechos, de decir que, bueno, México tiene un marco jurídico que reconoce a la lengua de señas mexicanas y también reconoce a las lenguas originarias, a las 68 lenguas originarias con sus 364 variaciones dialectales. Es importante, bueno, aquí es importante que también yo les comente que la universidad pues comprometida con la inclusión de personas indígenas, del alumnado indígena, tradujo este año a dos políticas, la política, una que es pues principal, la política de igualdad de género, la tradujo a dos lenguas, que fue la lengua náhuatl y la lengua otomí, y además de realizar la traducción, se realizó la grabación en audio de dichas traducciones, ¿no? Entonces, esto, pues, ¿con qué fin? Con el fin de, pues, lograr que, bueno, si en algún momento hay alguna persona hablante de la lengua otomí, que es una lengua del Estado de México, del norte del Estado de México, y que se comparte esta lengua con Querétaro, con el Valle del Mezquital. Bueno, si en algún momento hay un estudiante indígena con ceguera, bueno, pues tenga acceso a esta política, pues en audio, ¿no? Entonces, son estas pequeñas acciones que pues van sumando a pues cómo pues proyectamos y valoramos la diversidad, ¿no? Que es un caso, en este caso, de interseccionalidad, ¿no? Cuando hay algunas variantes reunidas en una sola persona. Entonces, bueno, esto como un dato, pues que es importante de conocer. Eh, y bueno, pues ya lo decía, ¿no? En 2025 ya se celebraron estos 20 años del reconocimiento legal. Bien, este reconocimiento legal de la lengua de señas mexicanas, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo segundo, define la lengua de señas mexicana como una lengua con función lingüística completa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la lengua de señas mexicanas es una lengua que transmite los mensajes en su totalidad, ¿no? Es decir, que es un sistema lingüístico completo en el sentido que permite, además de transmitir el mensaje, darle ese matiz que se está dando en la lengua de origen, en este caso el español, por ejemplo, ¿no? En su artículo 20,
promueve el uso de intérpretes en medios de comunicación que, bueno, pues como hemos visto en eh, algunos eventos oficiales de corte federal, de corte estatal, tenemos a intérpretes, como por ejemplo, si pensamos en los mensajes de la presidenta o en los debates presidenciales o en algunas celebraciones o conmemoraciones oficiales, tenemos intérpretes que realizan esta labor. Igualmente, en el artículo 29 de esta ley, se exige intérpretes en procesos judiciales y documentos accesibles. Bueno, pues esto qué quiere decir, esto qué implica, bueno, que también, así como hay en su momento, cuando se tiene a una persona hablante de lengua indígena que no domina la lengua española, bueno, tiene derecho a un intérprete en su lengua. Lo mismo sucede con las personas que tienen que enfrentan es una situación similar, entonces también se les ofrece intérpretes en dichos procesos como parte pues, de este proceso, ¿no? Como en atención, evidentemente, a sus derechos humanos, ¿no? En la Constitución mexicana del 2011, bueno, hay que recordar que pues, a lo largo del tiempo se ha reformado la Constitución, pero en el 2011 se reconoció el derecho a la educación inclusiva, incluyendo la enseñanza en la lengua de señas mexicana, ¿no? Eh, Ahora hay grandes debates, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, sobre si el alumnado, pues quizá muchas veces uno pensaría que este discurso o este debate ya fue debatido suficientemente, pero había todavía había algunos debates sobre si el alumnado con este tipo de discapacidad, por ejemplo, sordos o ciegos, podían compartir aula con el alumnado, ¿no? Con el grueso del alumnado. Eh, pues actualmente pues, los estudios, las investigaciones apuntan a que pues evidentemente es recomendable que se comparta el aula, ¿no? Que no se creen espacios divididos, aunque pues esto de nueva cuenta pues replantee y logre pues sí, plantee nuevos derroteros, nuevos desafíos para quienes imparten las clases y también sobre todo con respecto pues a los materiales, a la infraestructura, a la accesibilidad. Y bueno, pues esto como una forma de que pues en la sociedad vivimos de manera integral, ¿no? O sea, en la calle pues compartimos la calle con una persona usuaria de silla de ruedas, entre otras personas, ¿no? Una persona con ceguera, y bueno, pues de eso se trata, ¿no? Y como muchas veces hemos sabido, pues el salón es este pequeño microcosmos en donde pues se comparten experiencias, vivencias, y ahí es donde se refleja pues cómo está integrada la sociedad, ¿no? Esto, bueno, pues sin duda es importante. Actualmente en la universidad pues hay una cantidad importante de estudiantes con algún tipo de discapacidad que siguen sus estudios en las diferentes facultades. Entonces, bueno, pues estudiantes en la Facultad de Lenguas, en donde yo doy clase, hay egresados que, bueno, cursaron de manera satisfactoria y egresaron posteriormente en la Facultad de Lenguas, en la Facultad de Antropología, en la propia Facultad de Arquitectura y Derecho, en donde pues yo creo que no sé si ya habrá egresado, pero había un estudiante de maestría de doctorado con discapacidad y bueno, pues estaba estudiando el posgrado. Entonces, bueno, pues ahí vemos que nuestra universidad, bueno, pues ha logrado pues se ha comprometido en abrir estos espacios y pues sobre todo, además de abrir, continuar trabajando, ¿no? Continuar trabajando en ofrecer accesibilidad y adaptaciones, ajustes razonables para personas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad. Asimismo, bueno, desde el 2017, el INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, reconoce a la lengua de señas mexicanas como parte del patrimonio cultural lingüístico de México, ¿no? Entonces,
Pues ya lo decía, además de las 68 lenguas indígenas o lenguas originarias con sus respectivas variaciones dialectales, así como la lengua de señas mexicanas, pues también la considera pues una lengua que es patrimonio cultural lingüístico del país. Pues esto como una forma también de reconocimiento, pues porque tiene ya una larga tradición y pues si lo pensamos en perspectiva histórica, pues desde que estaba el presidente Benito Juárez. Entonces, bueno, pues esto como una parte de las acciones que se han emprendido. Entonces, bueno, ahora este es un texto. Ay, me regresé, déjenme ver. Ahí está, aquí, hasta aquí me voy a quedar. Este es un material que se llama Manos con Voz, Diccionario de Lengua de Señas Mexicana, y es una herramienta, como su nombre lo dice, es una herramienta que nos ayuda a acceder a pues acceder a un conocimiento, digamos, y a sensibilizarnos sobre pues algunas señas básicas de esta lengua de señas mexicana. El libro se llama, o este diccionario se llama Manos con Voz. Es un diccionario que ha sido apoyado y difundido por la propia Secretaría de Gobernación. Es de María Esther Serafín de Fleischmann y Raúl González Pérez. Entonces, bueno, son expertos en lengua de señas mexicanas a nivel nacional. Aquí también les puse el código QR, si ustedes lo escanean con su teléfono o si ahora están siguiendo esta charla con su teléfono, bueno, pues pueden buscar Manos con Voz, diccionario de LSM, que es lengua de señas mexicana, y ahí, bueno, pues van a encontrar el recurso. Y esto, pues como ya les decía, como una forma de sensibilizarnos un poco, acercarnos de manera pues muy tangencial, pero también muy pues tangencial, pero sólida hacia la lengua de señas mexicana, porque muchas veces tenemos como ideas preconcebidas de pues cómo es la lengua de señas mexicanas, algunos mitos, ¿no? Sobre pues cómo se comunica o cómo se logra esta comunicación entre las personas sordas. Entonces, bueno, ese es un recurso que es de acceso libre y pues lo pueden consultar, ya les digo, desde accediendo al código QR o buscándolo directamente en mi internet. Bueno, ahora voy a dejar de compartir porque yo por aquí lo tenía abierto por si alguien quería consultar déjenme ver si lo tengo aquí abierto. Aquí está. Es un documento del 2011, entonces, bueno, pues es un texto, es un libro que todavía está, bueno, pues no hace mucho que se publicó. A ver, miren, aquí les voy a compartir rápidamente. No, déjenme ver. Comparto rápido la pantalla. Y miren, por ejemplo, ¿no? Tenemos una pequeña introducción, cómo se utiliza el diccionario, dactilología e ideogramas. Le voy a hacer un poquito más grande el zoom. Bueno, aquí algunas palabras. Aquí, cómo se dice mamá, ¿no? Manzana, nuera, tarde, femenino, esposa, ¿no? Hay algunas señas universales, que esto pues también es importante porque en algún otro momento la Academia Peruana de la Lengua tuvo un ciclo de conferencias que creo que ahora no tengo el video, pero un lingüista peruano, él estudia específicamente la lengua de señas peruanas, porque cada país tiene su propio sistema, y él lo que mostraba era que cuáles eran, había hecho un estudio de cuáles eran las señas universales entre los hablantes, los hispanohablantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las señas que compartimos a nivel español con países como, por ejemplo, Perú, Argentina o Chile? Cada país tiene su propia lengua, por eso es que para el caso de México es lengua de señas mexicana,
Perú tendrá lengua de señas peruana, por ejemplo, en donde, bueno, pues tiene una adaptación específica de acuerdo con su contexto, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, porque también, así como en español, tenemos una variación léxica. En español, por ejemplo, tenemos, no sé, decimos, tenemos, eh, a ver, la llama, ¿no? Todos sabemos qué es una llama, es este animal de los Andes, pero en otros países tienen animales como el guanaco, ¿no? Que el guanaco, pues, es una familia también de camélidos, pero, pues, el guanaco se parece mucho a la llama, pero, pues, tiene características distintas. Es lo mismo, ¿no? Cada país tiene una representación distinta de algunos significados lingüísticos. Entonces, pues hay algunas señas que son universales para los países hispanohablantes y hay otras que van cambiando de acuerdo al contexto, ¿no? Entonces, son esos elementos que pues nos van marcando una diferencia pues sustantiva, ¿no? Entonces, bueno, es este libro que les estoy compartiendo ahora en pantalla, es el mismo que ustedes pueden escanear y buscar. Entonces, bueno, aquí tiene en la introducción, tiene algunas palabras, comer, comí, comeré, ¿no? Por ejemplo, eh, esto es muy interesante porque aquí, por ejemplo, comí utilizamos lo espacial. En español únicamente, pues utilizamos, o sea, digo comí y ya, porque hay una flexión del verbo, en este caso estoy flexionando con y, comí, ya yo entiendo que es pasado. Si yo digo comeré, entiendo que es futuro. Si yo digo como, entiendo que es en presente. Entonces, en español únicamente recurrimos a las flexiones del verbo para indicar temporalidades. En el caso de la lengua de señas mexicanas, como ustedes pueden ver, si es pasado, lo vamos a indicar hacia atrás, y si es futuro, hacia enfrente de nosotros. Esto es muy interesante desde la lingüística porque en algunas lenguas originarias, el pasado es al revés. El futuro no está enfrente, sino está detrás. Y el pasado se encuentra enfrente. ¿Y cuál es la razón de ciertas lenguas originarias mexicanas de explicar el pasado que está enfrente y el futuro está detrás? En que el pasado es algo que ya vimos, que ya experimentamos, mientras que el futuro lo colocan detrás porque es algo que no conocemos, es algo que es incierto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto pues igualmente es interesante desde el punto de vista lingüístico y bueno, pues también nos permite incluso reflexionar metafóricamente sobre si el futuro está detrás o está delante de nosotros, ¿no? Justamente depende de la perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, eso es como una pequeña nota que desde la lingüística es muy interesante. Bien, y aquí tenemos este es el alfabeto con su respectiva indicación. A con la mano cerrada se muestran las uñas y se estira el dedo pulgar hacia un lado, la palma mira al frente, la B, la C, la D, la E, la F. Entonces, bueno, este es un material pues muy didáctico que, bueno, ahora con TikTok tenemos una cantidad de información que yo estoy seguro que si buscamos TikTok con lengua de señas mexicana nos va a aparecer algún video. Entonces, pues ojalá que este material les sea de utilidad para que cuando tengamos la charla con el doctor Aarón, pues se sienta pues feliz, orgulloso de que previamente ya tuvimos un documento que leímos y que pues estamos sensibilizados con estos aspectos que ya el día de hoy estuvimos compartiendo, ¿no? Como la historia, pues algunos rasgos de la lengua, la temporalidad, la traducción, el sentido, el significado, ¿no? Entonces, bueno, este es el libro y una vez que está el abecedario, tiene, por ejemplo, algunos rasgos como, por ejemplo, adjetivo, algo, artículo, cómo se menciona cada, conmigo, contigo, eh, contra, de, que son preposiciones, él o ella, ellos, entre, esa, ese, eso, ¿no?
Entonces, bueno, pues aquí una guía pues gráfica y muy interesante de la lengua de señas mexicanas. Y bueno, pues aquí está básicamente el diccionario que va explicando, ¿no? Aceite, agrio, agua, alimento, apetito, arroz, azar, atole, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso, si este es un buen ejemplo de que quizá la lengua de señas chilena no tenga la palabra atole, porque el atole es una bebida típicamente mexicana, ¿no? Entonces a eso me refería con que cada lengua de señas, por ejemplo, la chilena o la argentina o la paraguaya o la colombiana no tenga en la lengua de señas de ese país la palabra atole, pues porque no se consume el atole es un rasgo identitario mexicano, ¿no? Entonces, es tan identitario que tenemos frases como dar a tole con el dedo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues es muy interesante. Bien, bueno, dejo de compartir. Este es el diccionario que les estaba compartiendo. Y bueno, pues ahora que deje de compartir, también les pongo el link aquí en el chat por si alguien lo quiere descargar, compartir. Y bueno, pues de mi parte sería todo.